Para mí era muy importante participar en doble condición. Primero, por ser parte de un proceso en el cual conviví en la inauguración de los centros pymes en todo el país, creo que en la mayoría de ellos, en algunos estuvo Azucena también, y el propio presidente de la República. Y segundo, por el lugar donde se hace, en la Presidencia de la República como anfitrión, junto con el prosecretario Rodrigo Ferrés, como anfitriones en la Presidencia de la República, de poder celebrar el Día de las MIPYMES aquí en Uruguay. Saludar al ministro de Trabajo, a Pablo Mieres, al directorio de la ANDE, presidente del Banco República, Uruguay 21, INEFOP, INACOP, cámaras de comercio, cámaras socios estratégicos, porque si algo vamos a mencionar, a resaltar en estas celebraciones, un desarrollo bien importante que la ANDE ha tenido a nivel de todo el país, con una concepción que obviamente tiene mucho que ver con lo filosófico, que es de descentralización y de igualdad de oportunidades. Esos son los centros pymes en todo el país. Hay 18 centros pymes hoy en 15 departamentos. Me dicen que hay 3 por inaugurarse en proceso y hay algunos más para trabajar. Y en esto reconocer especialmente a los socios estratégicos. No solo porque albergaron a la ANDE para generar los centros pymes, fundamentalmente los centros comerciales de todo el país, sino que además permitieron viabilizar, territorializar una serie de iniciativas que la ANDE a través de los centros pymes logra, y que para mí es muy importante y tiene que ver con el concepto que manejé anteriormente de igualdad de oportunidades, que cualquier microempresa del Uruguay, de las casi 200.000 que hay, tenga la misma oportunidad de acceder a capacitación, a tecnología, a información, que una MIPYME, lo mismo que sea una de Tacuarembó, porque estuve hace poco ahí, en el centro comercial de Tacuarembó, y hablamos de esto mismo, que sea lo mismo que una que pueda estar acá cerca de las oficinas de ANDE en el centro de Montevideo. Estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas que representan cerca del 67% de la mano de obra nacional y representan el 40% del PBI. Estamos hablando del sector que sin duda más sufrió la pandemia. Obviamente lo que tiene que ver con los puestos de trabajo, pero además con el lentecimiento de un proceso que hizo mucho más difícil aquello que de por sí era más complicado. Y también fue, o es, el sector donde rebotó más rápido, en sentido positivo. El despertar económico post-pandemia, si podemos hablar de la post-pandemia, por lo menos post-emergencia, de proceder una pandemia controlada, vimos a las pymes avanzar, obviamente con ganas de salir adelante, pero además y yo quiero reconocer acá el trabajo de la ANDE, la dirección del Ministerio de Industria, pero sobre todo reconocer, conjuntamente con el Ministerio de Economía, vaya si tendrá mucho que ver, reconocer los instrumentos de políticas activas para que esto sea necesario, para hacer posible lo necesario. Reconocerle el rol en la pandemia, en el mientras tanto, como elemento de sostén de estas pymes que estaban teniendo dificultades, y obviamente reconocerle el factor de desarrollador con instrumentos concretos que le permiten a las pymes hoy estar en condiciones o con oportunidades diferentes, incluso muchas de ellas que se había reclamado durante mucho tiempo. Simplemente para recordar, en cada centro pymes que hemos inaugurado en el interior del país, en los centros comerciales, vemos mucha expectativa, mucho compromiso. Es más, a mí me gustó mucho cuando Carmen me comentó que los técnicos que contrataban para asesorar a las pymes los departamentos eran técnicos del departamento. Y eso obviamente tiene un sentido simbólico y práctico. Pero a mí me interesa mucho también lo simbólico, muy importante.
En la pandemia, desde el inicio de la pandemia se pusieron más de 65 millones de dólares entre préstamos, créditos, préstamos blandos, subsidios. La ANDE, a través de la dirección del SIGA, garantizó más de 588 millones de dólares en préstamos. Pero después una serie de políticas activas, y Ferrés me va a entender en lo que digo porque tuvo que ver con una ley que, bueno, fue puesta a consideración popular como la LUC, donde hubo una política activa notoria a favor del gobierno nacional, digo, en el sentido de que el gobierno nacional quería a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas. Mencionar tres cosas: una serie de beneficios fiscales y cambios en la facturación para las pequeñas empresas, sobre todo las contribuyentes de IVA mínimo o las empresas llamadas literal E. Y después, algo que para mí era fundamental, que era un reclamo histórico, que es el arranque. ¿Cuánto cuesta abrir una MIPYME? ¿Cuántos son los costos fijos? ¿Cómo cuesta empezar? ¿Cómo cuesta a los jóvenes muchas veces empezar una MIPYME? Bueno, la LUC le permitió que los primeros 2 años, reducciones de un 25% los primeros 12 meses de actividad en el BPS y DGI, 50% los segundos. O sea, tenemos 2 años donde el Estado tiene un renunciamiento fiscal positivo, de incentivo, de estímulo, para que aquellos que generan un emprendimiento puedan empezar a generarlo con con menos ahogo económico y financiero. Y después, para aquellas MIPYME que tienen obviamente facturación electrónica, y quiero reconocer además un trabajo que la ANDE hizo con el BID se llama Modo Digital, me gustó mucho, para poder darle tecnología o soporte digital para las pequeñas y medianas empresas. Bueno, atado a todo este proceso, para todas las que tienen facturación electrónica, podrán tributar de acuerdo a los facturados, obviamente con un tope y no de acuerdo a un ficto. O sea, si le va mal, tributan menos, si le va mejor, tributan más, para aquellas, sobre todo las microempresas que tanto lo reclamaban. Lo mismo que la posibilidad que aquellos que tributan IRAE y que compren a pequeñas empresas podrán deducir esa compra del gasto de sus liquidaciones. Esas eran 2 reivindicaciones históricas de las micros y pequeñas empresas en Uruguay que la LUC y alguna ley posterior que el gobierno envió al Parlamento las hizo posible. Por eso, acá hay un compromiso del gobierno nacional con el emprendedurismo, con el desarrollo integral. Cuando hablo del desarrollo integral, vuelvo a los 2 conceptos de descentralización e igualdad de oportunidades, con el desarrollo integral articulado con los actores sociales del departamento y sobre todo con una política de apoyo al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que son clave en el desarrollo de cualquier país, mucho más en nuestro país. Para adelante se generó una gran oportunidad. Yo dije fueron las que sufrieron más en la pandemia y también dije son las que tuvieron un rebote positivo más rápido. Yo creo en eso, estamos comprometidos con eso y saludo a la ANDE en este día y a todos los centros pymes técnicos y socios estratégicos que vinieron de todo el país, porque gran parte de este trabajo que hizo ANDE y que hicieron en conjunto con ustedes le permitió acercarle el Estado a la gente. Y si lo logramos, y si facilitamos, y si somos en eso articuladores, gran parte de la tarea va a estar cumplida. Muchas gracias. La verdad que para nosotros es una gran alegría estar hoy aquí presentes junto a todos ustedes. Gracias a todas las autoridades que hoy nos acompañan. Quiero agradecer especialmente a los socios estratégicos, cámaras empresariales de todo el país, a los equipos técnicos de los centros PYME que hoy también nos están acompañando y muy especialmente al equipo de ANDE, sin los cuales no hubiera sido posible estar hoy festejando y celebrando este Día de la MIPYME.
Este año elegimos celebrar el Día de la MIPYME con un encuentro. Hoy estamos dando inicio, inaugurando el primer encuentro nacional de centros PYME, y esto no es casualidad. Cuando empezamos a planificar esta actividad y nos imaginamos a todos ustedes reunidos, la verdad que no encontrábamos mejor forma para poder reconocer a las empresas. Hoy, a través de ustedes, tenemos representadas a la gran mayoría de las MIPYMES de todo el país, y en particular aquellas con las que históricamente, desde la política pública, tenemos un gran debe. Por eso, este gobierno, y desde ya antes de asumir, había adquirido un gran compromiso con la micro, pequeña y mediana empresa del país, y cada año hemos reforzado y reafirmado ese compromiso que como gobierno tenemos en pos de un mejor desarrollo para estas pequeñas empresas. Y quiero agregar algunos datos, algunos que son bien recientes y que pudimos a través del área de evaluación y monitoreo de ANDE estar hoy compartiendo con ustedes. En los últimos años, la cantidad de MIPYMES aumentó considerablemente. Si tomamos en cuenta desde el 2008 al 2020, que es cuando tenemos los registros desde el Instituto Nacional de Estadística, pasamos de 131.000 MIPYMES a 197.000 empresas en el año 2021. Esto representa el 99,6% de las empresas, como venimos reafirmando en varias oportunidades. Sin embargo, este crecimiento no fue igual en todo el país, y justamente las MIPYMES instaladas en el interior del país han mostrado un mayor dinamismo y han representado un crecimiento del 68% frente a un 35% de crecimiento de las MIPYMES de Montevideo. Otro dato importante tiene que ver con la generación de empleo que, como mencionaba Álvaro, tienen estas micro, pequeñas y medianas empresas, que, como decimos, son responsables de 2 de cada 3 puestos de trabajo que se generan en el sector privado. Pero nuevamente, cuando analizamos Montevideo e interior, vemos el peso relativo sustancialmente mayor que tienen las MIPYMES en el interior del país, que son generadoras del 77% de los puestos de trabajo contra un 57% en Montevideo. Y por último, cuando analizamos las ventas de las empresas, vemos que las ventas de las MIPYMES crecieron un 18%, mientras que las de las grandes empresas crecieron un 9% en el periodo 2008-2020. Sin embargo, en términos generales, las MIPYMES explican en promedio el 23% del total de las ventas en este periodo. Y acá, entre estos dos datos, el 67% del empleo y el 23% de las ventas, tenemos una primera aproximación a los niveles de productividad de las empresas, y acá estas cifras de alguna manera nos muestran la existencia de una brecha de productividad con respecto a las grandes empresas. Por eso entendemos que es importante trabajar fuertemente, apoyando fuertemente a estas empresas, porque hay una brecha de productividad importante en las pequeñas empresas, porque esta brecha es aún mayor en el interior del país y es aún mayor cuanto menor es el tamaño de la empresa. Y ese es el foco que hemos puesto desde la ANDE y que hemos puesto desde el gobierno, en trabajar en las microempresas y trabajar en las empresas del interior del país. Es a quienes más tenemos que ayudar, es a quienes tenemos que llegar con los servicios de desarrollo empresarial para poder aumentar y hacerlas más competitivas. Por eso, desde el inicio de la gestión, esta red de centros era una de las grandes apuestas que teníamos para el periodo. Teníamos como antecedente los centros de competitividad que se habían desarrollado en algunos departamentos del país, y trabajamos fuertemente para reformularlos en el diseño y para que fuera posible escalarlo y llevarlo a una verdadera política nacional. Pero esto no hubiera sido posible sin los socios. Sabemos la importancia y el gran compromiso que demanda en los socios estratégicos implementar estos centros PYME. Hoy casi un 20% del total de presupuesto del programa Centros PYME es cubierto por el sector privado y otra parte por las intendencias departamentales.
Y gracias a este compromiso conjunto, como mencionábamos, el año pasado pudimos abrir 18 centros y 3 más que están próximos a abrirse. Y quiero destacar esto porque considero que puede marcar un antes y un después en la forma de abordar la política pública para el sector privado. Acá tenemos una institución pública en alianza con el sector privado y con el gobierno departamental, aportando recursos y participando activamente en la gestión de una iniciativa que nace con la misión de atacar las debilidades que tienen las MIPYMES. Si bien esto nos apasiona, el programa Centros Pyme, también es cierto que de ANDE no hacemos solo Centros Pyme y hay un montón de otros instrumentos que quiero rápidamente mencionar y de alguna manera rendir cuentas de lo que fue este 2021. En una movilización de recursos sin precedente, en la agencia hemos comprometido más de 36 millones de dólares solo en el año 2021 y hemos llegado a 33.500 MIPYMES y emprendedores a lo largo y ancho de todo el país. A través de los distintos instrumentos apoyamos la cultura emprendedora y el ecosistema emprendedor, brindamos apoyo directo a MIPYMES y apostamos al fortalecimiento de redes empresariales, de sectores y de cadenas de valor. Y en particular quería remarcar 2 o 3 instrumentos. Por un lado, el programa SOSPYME, que el año pasado lanzamos por primera vez, que nos permitió estar más cerca de las empresas de menor dimensión y acompañarlas mucho en su formalización y en su reactivación, atravesando los últimos tiempos de la pandemia. También destacar el programa de oportunidades circulares, que tiene como objetivo apoyar a las empresas en la transición hacia una economía más sustentable, porque estamos convencidos que por ahí es el camino. Continuamos financiando emprendimientos y empresas, tanto con fondos reembolsables como no reembolsables, como por ejemplo el ya clásico programa de Capital Semilla de la agencia, y además durante el 2021 continuamos apoyando a las MIPYMES afectadas por la pandemia a través de créditos y subsidios y canalizamos fondos a más de 25.000 beneficiarios. Otro de los hitos de este periodo fue el lanzamiento del monitor MIPYMES, un compromiso que habíamos asumido cuando iniciamos la gestión. Este monitor cuenta con información tanto demográfica como a nivel estructural de las MIPYMES nacionales y tiene además distintas publicaciones de estas empresas. Creemos que es una contribución muy importante para el ecosistema de nuestro país. Y por último, destacar el lanzamiento que hicimos a comienzos de este año del programa Modo Digital. Es un programa de transformación digital en conjunto entre la agencia y el BID, a través del cual queremos apoyar la incorporación de tecnologías digitales por parte de las MIPYMES, porque claramente era algo que veníamos trabajando previo a la pandemia, pero la pandemia reforzó la necesidad de que las empresas se suban a esta digitalización. Para finalizar, quería compartir con ustedes una última reflexión. Todo parecería indicar que estamos en el fin de la pandemia, aunque muchas de sus consecuencias están aún presentes, entendemos que es tiempo de mirar para adelante. Todos sabemos que las dificultades de las MIPYMES no nacieron con la pandemia y lamentablemente no van a terminar con la pandemia. Hay debilidades estructurales en las pequeñas empresas por las cuales tenemos que trabajar, las que nos desvelan todos los días, pero también hay un montón de oportunidades. Y en ese sentido quiero invitarlos a ustedes especialmente, a nuestros socios estratégicos, a las cámaras empresariales de todo el país, que hoy y mañana vamos a estar compartiendo estas instancias, a que pensemos juntos acerca de qué es lo que hoy podemos hacer. ¿Qué acciones tomar y cómo? ¿Cómo hacemos para atacar esas debilidades? ¿Cómo hacemos para posicionar mejor a estas pequeñas empresas y, por supuesto, para crecer y poder asumir nuevos desafíos? Y en esto queremos que sepan que cuentan con nosotros. Muchas gracias. Hemos estado escuchando gratamente la mirada desde el Poder Ejecutivo. Permítanme decirles que cada vez que el Parlamento Nacional establece un día nacional, implica un día de reflexión, además de conmemoración.
Y hoy estamos asistiendo a eso, luego de años difíciles. Evidentemente viene muy bien reflexionar y hacerlo de esta manera. Si hay algo que, y el ministro de Trabajo lo sabe, generalmente inmediatamente logra el consenso de los parlamentarios, es todo lo que signifique incentivos, facilidades, estímulos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Es algo de lo que hay unanimidad. Y vaya si fue necesario en esas acciones del Poder Ejecutivo en los últimos tiempos el tener esa perspectiva cuando se enviaba una medida a efectos de llevar adelante esos estímulos y ayudas a las MIPYMES. Pero a mí me gustaría destacar fundamentalmente el rol de esta agencia, el equipo constituido por Carmen y sus compañeros que interpretaron eficazmente lo que el mundo de las MIPYMES necesitaba y una auténtica descentralización se llevó adelante. Hemos asistido a la instalación de los centros, pero hemos asistido también a un seguimiento de los mismos en el territorio, porque las realidades son bien diferentes, porque las necesidades en un territorio chico igual son diversas, y la agencia logró interpretarlas y logró a través de los centros poder llevar adelante esa concreción diferente en el territorio, porque muchas veces está muy bien planificada la descentralización en el papel, pero en el momento de ejecutar esa realidad, la misma no interpreta las necesidades territoriales. Y eso sí estamos asistiendo a ver en los centros pymes que hoy tienen esta expresión que también tiene que ver con la reflexión del Día Nacional, porque es indispensable el intercambio de información, es indispensable el intercambio de experiencias. Se hace muy necesario en los tiempos que vienen también el conocer la dinámica de estas empresas que tienen que ver con desarrollos territoriales, nacionales, pero también en tiempos de globalización, el pensarse para el afuera. Y Carmen hablaba de los socios estratégicos, nos consta esa apertura de la agencia al trabajar también con otros actores de la sociedad civil, pero también del Estado, algo que al Estado le cuesta mucho, el trabajo interinstitucional, y ANDE en este periodo lo ha concretado. Así que en realidad mi presencia hoy es, amén de saludar este trabajo que están llevando adelante en estos días, el felicitar el trabajo realizado por ANDE en estos tiempos. Me consta que no era fácil, no es fácil poder llegar y articular y pensar medidas para el territorio en momentos difíciles y realmente es uno de los ejemplos que siempre ponemos como de desarrollo efectivo de políticas públicas, con una apertura que era realmente muy necesaria, pero fundamentalmente con una capacidad de articulación que celebramos. Así que les deseo lo mejor, que en estos tiempos que vienen, pasados ya épocas difíciles, puedan seguir fortaleciéndose, son un auténtico motor de las economías y nuestro país no escapa a eso, pero fundamentalmente el agradecimiento a ANDE por haber interpretado en estos tiempos lo que es el desarrollo real de una política descentralizada. Muchas gracias. Me uno a la celebración del Día Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y me uno también a celebrar este primer encuentro nacional de centros pymes. Sin duda que las micros, pequeñas y medianas empresas constituyen fundamentalmente el motor de la economía uruguaya. Y fue a ese motor que apelamos al inicio de la pandemia, que realmente les solicitamos de que no dejen de funcionar, de que esos motores siguieran marchando. Y realmente así ha sido, y en este tiempo se ha recibido apoyo desde el Poder Ejecutivo, pero acá hay un enorme
reconocimiento al trabajo que han llevado adelante las micro, pequeñas y medianas empresas. El foco desde el Poder Ejecutivo ha sido justamente apoyar a estas empresas. Tanto Álvaro como Carmen repasaron algunos de estos instrumentos que tuvieron especial atención en el cuidado de estas empresas más pequeñas. La ley 19.889, y miro al doctor Ferrés, la ley de urgente consideración, donde aparece ya el tratamiento para las pequeñas empresas, el literal E, para que facturen, para que paguen impuestos de acuerdo a su facturación, para que las ventas que hagan puedan descontarse de parte de aquellas empresas que tributan IRAE. Después, en el 2021, si recuerdan, fue el momento que la pandemia nos azotó más fuertemente, y ahí, junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, junto con otros ministerios, creo, y consulto al ministro Mieres, que fue en esta misma sala que anunciábamos tanto la ley 19.942, que es lo que internamente conocemos en el Ministerio de Economía y Finanzas como la ley MIPYME 1, como que hablaba de alivios tributarios, exoneraciones tributarias, que terminaba con una ley de facilidades para los deudores del BPS y de la DGI, y luego vino en el segundo semestre, porque continuaba la pandemia y había algunos sectores aún más afectados, una ley que le dio un alivio especial a los sectores justamente más afectados. También, y lo hablamos en la mañana, bueno, en la mañana no, más temprano en la tarde hoy, con los centros estratégicos comerciales. También hubo una ley de frontera para atender los comercios que se encuentran en la situación de frontera compleja por las diferencias cambiarias, especialmente con Argentina. También en lo que tiene que ver con la promoción de inversiones se hizo un foco especial en las micro, pequeñas y pequeñas empresas, lo que es el decreto 268, le da a los mayores beneficios a las pequeñas empresas, se le facilita el trabajo a través de una matriz simplificada, en donde el foco está en el empleo, se le toma en cuenta más años para que puedan llevar adelante, para que se puedan favorecer de los beneficios tributarios. Y también en el mercado laboral se hizo siempre en este tiempo hincapié en el cuidado del empleo que generaban las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo me animo a decir, y miro al ministro Mieres, que el instrumento de seguro de desempleo parcial tuvo especialmente en cuenta a estas empresas, y también en el último lineamiento, en los lineamientos del Poder Ejecutivo, en la última ronda salarial, hubo lineamientos distintos para las empresas más pequeñas. En definitiva, ha habido todo un diseño desde el Poder Ejecutivo apoyando, empujando para que los motores de las micro y pequeñas empresas siguieran funcionando. Y en ese diseño, para que realmente tenga un efecto, tenga un impacto, es fundamental el diálogo, el entender la situación y no, como decía Diego anteriormente, que las medidas, las políticas se hagan desde Ciudad Vieja o desde el centro, en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas. Es fundamental el entender lo que pasa en cada rincón del país, el poder entenderlo y poder diseñar e implementar medidas que tengan impacto. En ese sentido, el reconocimiento de esta herramienta que ha creado la Agencia Nacional de Desarrollo, que son los centros PYMES, el reconocimiento al trabajo del sector privado, a los socios estratégicos que hoy están sentados, pero también a los demás, miembros del directorio que se sientan y que hacen llegar su problemática, su realidad a los escritorios que están en Montevideo, en el centro, en Ciudad Vieja, y que por lo tanto los diseños sean los adecuados. Mi invitación entonces es a mantener ese diálogo a través de los centros PYMES. Los centros PYMES son una ventana en donde lo que se recibe se dialoga con el Poder Ejecutivo, es decir, en el centro PYME van a encontrar mucho más que las herramientas que comentaba Carmen anteriormente, sino ese diálogo con el gobierno para que realmente desde el gobierno se puedan implementar medidas que tengan impacto. Si no, son solamente para la presentación, para el papel, para el PowerPoint y no tienen el efecto deseado. Desde el gobierno estamos llevando adelante políticas públicas con el
objetivo de aumentar el crecimiento, con el objetivo de generar empleo. Pero realmente esto está en manos del sector privado, de las micro, pequeñas y medianas empresas en particular. En definitiva, como decía el video, los protagonistas de estos son ustedes. Así que muchas gracias y nuevamente felicitaciones por este Día Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.